Y curiosamente vengo de que a los 9 años mi padre decide incorporarse a uno de los grupos clandestinos que actuaron durante la década de los años 60 y 70 y se incorpora, digamos, a lo que es la guerrilla mexicana de esos años, que se ha denominado como la mal llamada guerra sucia. Siempre he insistido en que guerra sucia es un término erróneo, ya que lo que pasó en nuestro país fue una guerra de baja intensidad, en la lógica de que el Estado mexicano generó una serie de estrategias, no solamente para torturar, para asesinar, para desaparecer personas, sino también para controlar la información, para controlar la memoria y para ocultar el museo del horror que vino construyendo. Por lo tanto, evidentemente, soy un güey que a los 9 años, de pronto por ahí de marzo de 1971, se encontraba en Disneylandia, correteando a Campanita. Como se imaginarán, en 1971 no cualquier cabrón iba a Disneylandia, ¿no? Por lo tanto, evidentemente era yo clase media alta. He de confesarles además que Campanita es mi primer amor platónico. No se burlen, todos hemos tenido amores platónicos, no me chinguen. Que ustedes no lo confiesen es otra cosa. Mi segundo amor platónico fue Nadia Comaneci, por cierto. Ah, ¿verdad? Esa fue también producto de intimidad de varios de los aquí presentes. Bien, la gracia es que después de regresar de Disneylandia, mi padre un día deja de aparecer por la casa, ¿no? Y todos suponíamos que mi padre se había ido nadando por unos cigarros a Cuba, ¿no? O que había tenido otra chica, otra mujer, que la familia le había dado hueva y que se había ido con otro amorío, a pesar de que tenía 5 hijos, y que le había valido madre el hospital del cual era dueño. Y algunos años después, 2 años, 6 meses después, nos enteramos que efectivamente se había ido detrás de un amor, pero que su amor tenía que ver con la utopía, la revolución, el idealismo, y que se había incorporado a las Fuerzas de Liberación Nacional y que se encontraba como miembro distinguido del Palacio Negro de Lecumberri. Como sabrán, Lecumberri es la cárcel que inaugura en el año de 1900 un tal Porfirio Díaz y que se convierte en la gran cárcel con la metodología más moderna de la vigilancia carcelaria, debido a que la famosa torre panóptica provocaba que, aun y cuando estuvieras en tu celda, tenías el sentimiento de que te estaban vigilando las 24 horas del día, a pesar de que en 1900 no existían cámaras, ¿verdad?, ni la tecnología con la cual contamos el día de hoy. La gracia es que, evidentemente, me convierto en asiduo visitante de Lecumberri, y nos encontramos con mi padre todo puteado, torturado, con los huevos destrozados, debido a las sesiones de tortura. Y entonces surge la pregunta de ¿qué carajo es esta realidad? Y el chamaco Fritz Glockner llegaba a las librerías a intentar encontrar algún texto que le explicara esta historia, porque nada más se trataba de Napoleón Glockner, mi padre. Se trataba de varios cientos de mexicanos que se encontraban detenidos en la Ciudad de México, en la cárcel de Lecumberri, que precisamente por el nombre Palacio Negro ya se imaginarán que no era el Hotel 5 Estrellas, pero gente detenida en Monterrey, en Guadalajara, aquí en Culiacán, en varias ciudades del país había detenidos por cuestiones político-ideológicas, que habían levantado la voz en un momento determinado y que habían sido reprimidos, repito, a través de esta estrategia de guerra de baja intensidad y que generaba un manto de desconocimiento, como si no sucediera nada. Y es cuando me dedico a hurgar en este tipo de huella de dolor que evidentemente se funda en el joven, en el niño Fritz Glockner, por supuesto. Es el motivo por el cual me he dedicado los últimos 35 años de mi vida a investigar sobre este tema, del cual he publicado específicamente 5 libros, 2 de ficción, 2 novelas. Una de ellas es 20 de cobre, que es la novela que hoy se anuncia como reedición, debido a que esta novela la publico por primera ocasión en el año de 1997 bajo el sello editorial de Joaquín Mortiz, y que afortunadamente se ha venido reeditando en varios sellos editoriales, y lo más reciente que acaba de reeditarse bajo el sello editorial de Planeta.
Los agentes de la DFS es una institución policíaca que se funda en 1947 bajo el régimen de Miguel Alemán y que desaparece en septiembre de 1985 bajo el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se descubre o se comprueba que la DFS está ligada al narcotráfico, cosa que en aquel momento histórico fue un escándalo. Hoy en día no vamos a meternos en los temas porque es otro tipo de historias que no vengo a contarles. La lógica es que cuando se abren los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y se trasladan esos papeles a el Archivo General, cuya sede es el inmueble de Lecumberri, me percato que estoy caminando las mismas calles en el 2002 que caminaba yo en 1974 cuando iba yo a encontrarme con mi padre como huésped del Palacio Negro de Lecumberri. Y me percato que me vuelvo a caminar las mismas calles para encontrarme ahora con mi padre, pero convertido en papel. Y no solamente era el archivo de Napoleón Glockner, sino estaba el archivo policíaco de aproximadamente 3 millones de mexicanos y de 800,000, más o menos, organizaciones políticos, sociales, sindicales. Y entonces era así como la locura de descubrir las intervenciones policíacas, cómo se abría el correo, telégrafos, cómo la DFS se encontraba en todos y cada uno de los rincones de la vida política, pública, social, sexual de este país. Y es cuando se me ocurre subir a las oficinas del archivo histórico del Archivo General de la Nación de Lecumberri, a mentarle la madre al entonces director histórico del archivo, porque me cae el 20 de que tanto trabajo que nos costó a los Glockner Corte, así como a otras muchas familias, de que sacáramos a nuestros familiares de Lecumberri, salieran de la cárcel, para que varios años después nos los devolvieran al mismo espacio donde habían estado encerrados, claro, ahora convertidos en papel. Ahí que se me ocurre la novela Cementerio de Papel, donde Lecumberri mismo es un personaje de la novela, donde el inmueble, el edificio como tal, con todas sus historias de terror, de tortura, de sangre, de lágrimas, me parecía importantísimo que también tuviera un papel relevante dentro de la literatura. Y bueno, Cementerio de Papel es una trama un poco policíaca, donde el asesinato de una cuidadora del Archivo General de la Nación, se descubre que un antiguo director de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo nombre fue Miguel Nazararo, que supongo que algunos habrán escuchado como el gran hijo de la chingada torturador de este país, intenta robar los archivos para que no se le finquen responsabilidades a partir de la famosa FEMOSP. Y no les cuento más, porque si no, como diría mi hija Frida, les estaría yo despanzurrando la novela, y la gracia es que la compren y que gane yo dinero para pagar la colegiatura de mi hija. No, no es cierto, eso es una mamada. La gracia es, pues, tengo dos obras o dos libros que tienen que ver con la ficción. 20 de cobre, que es mi primera novela que mencionaba yo, publicada en 1997, que se acaba de reeditar, y que es un poco esta experiencia de cómo contar el fantasma del padre que de pronto, de una clase media alta poblana, el padre desaparece para incorporarse a la clandestinidad. ¿Y qué le pasa a esa familia? ¿Y qué sucede con el descubrimiento de los fantasmas? Y la anécdota es muy curiosa, porque 20 de cobre, la primera versión, la había yo escrito dentro del género del testimonio, y de manera inocente la inscribí en un concurso de testimonios que creo que, no era la Universidad de Sinaloa, creo que sí, la Universidad de Sinaloa la que convocaba este primer concurso de testimonio, donde precisamente Paco Taibo fue jurado de este concurso. Obviamente no gané. Y cuando conozco a Paco y le digo, tú fuiste jurado, cabrón, y mi texto, y entonces él me plantea que me vaya yo a la literatura, que no me vaya yo al testimonio como tal. Organizar una estructura narrativa de algo que tenía que ver con tu más grande lavado de vísceras era muy complicado, y de pronto la estructura me lo dio la propia realidad. Cuando mi hermano Enrique, somos 5 hermanos, mi padre se va de guerrillero cuando somos 5 hermanos, Ligia la mayor, que ya falleció en el año 2000, Nadia, Napoleón, yo y Enrique. Cuando mi padre se va de guerrillero, Enrique, mi hermano, tenía 9 meses, por lo tanto su imagen paterna era una pinche foto del papá, ¿no?, que desconocía. Mi padre reaparece en Lecumberri cuando mi hermano Enrique tiene 3 años y medio.
a quien por cierto se le llevó de visita a Lecumberri. Y cuando salíamos de Lecumberri le dijo a mi mamá: oye mami, la pinche escuela de mi papá no me gustó nada, no quiero regresar. Y tenía mucha razón, pinches compañeritos de mi papá eran un poco, ¿cómo se dice? Rebeldes, digamos, ¿no? Un poco, subversivos y culeros. En la Crujía G, donde estaba mi padre, había cualquier cantidad de delincuentes. Por lo tanto, como que el uniforme de Lecumberri a mi hermano y esa escuelita no le gustó nada. Y por fortuna, evidentemente, no regresamos al pobre chamaco a Lecumberri a que visitara a su padre. La gracia es que mi padre muere, es asesinado el 5 de noviembre de 1976 en la colonia Roma. Y aquí que mi hermano siempre se le ocultó, uno, que había sido de su papá, porque nos había abandonado cuando él tenía 9 meses, porque había ido a la escuela que no le había gustado, y cuando muere, que tiene 5 años, mi hermano Enrique, se le dijo que había muerto en un accidente. Claro, el accidente no lo habíamos dicho, que el accidente tenía que ver con que mi papá se le aventó a las balas de la pistola que lo asesinó, ¿verdad? Y en ese tenor, sin querer, nunca lo pusimos al corriente de lo que había sucedido en la historia familiar, al grado de que incluso cuando aparecía Enrique y estábamos hablando de la época de represión, de la persecución, evidentemente el teléfono de la familia Glockner siempre ha estado intervenido en ese entonces por la DFS e históricamente por cualquier cantidad de agencias, ¿no? Policíaco, político y demás, y se nos olvidó ponerlo al corriente. ¿Y qué pasa? Que el escuincle crece, es adolescente, tiene 16 años, cuando el muy cabrón se mete a mis cosas, que tenía prohibido meterse en mi ropero, evidentemente, y agarrar mis libros y mis escritos, y encuentra el original del testimonio que había yo mandando al concurso de la Universidad de Sinaloa. Lo lee y se entera ahí de la historia de su padre y de la historia de su familia. Y con toda razón llega a mentarnos la madre, a decirnos qué poca madre que no me pusieron al corriente. Y nos cayó el 20 de que el huevón ya tenía la edad suficiente para que se le contara la verdad. Y entonces ese hecho de la realidad me permite contar con la estructura narrativa para contar a manera de ficción la historia de la familia y qué sucede con esta familia cuando el padre opta por incorporarse a la clandestinidad. En ese sentido, pues, insisto, son varios años de ir indagando sobre esta historia, porque es una historia que, insisto, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se dedicó a socavar, enterrar, silenciar, no solamente a través de la represión, sino también a través del manejo informativo. Si ustedes van a las hemerotecas y revisan la prensa de los años 60 y 70 y parte de los 80, evidentemente todo opositor al sistema político mexicano es catalogado como delincuente del fuero común, como ratero, como asaltante, como asesino, y no se descubren las causas político-ideológico-sociales que llevaron a que esta gente, en un sentimiento de asfixia total, optara por la vía armada para intentar modificar la situación de nuestro país. En ese sentido, además de eso, se intentó secuestrar la memoria para que esta historia nunca se conociera. Y es ahí cuando, insisto, yo salgo de Lecumberri, voy a las librerías, no encuentro nada, ningún texto que me explique qué estaba pasando, insisto, no solamente con la historia de Napoleón Glockner Carreto, sino con la historia de los 500 y pico presos que para 1974 se encontraban en Lecumberri, más los de Guadalajara, más los de Monterrey, más los de Culiacán, más toda esta gente que había sido reprimida silenciosamente. Porque además, ubiquemos que el Estado mexicano contaba con una visión hacia el exterior del gobierno revolucionario chingón, que aceptaba de esta construcción de andamiaje del terror que se suscita en México, no se conoce en el resto del mundo, ni siquiera entre los mexicanos. Déjenme chismearles, por ejemplo, que el primer vuelo de la muerte no se practica en Argentina en 1976, como se publicó cuando se convirtió en escándalo mundial, sino el primer vuelo de la muerte sucede en las costas del Pacífico mexicano, en el estado de Guerrero, en nuestro país. Pero curiosamente no era un gobierno militar, era un gobierno civil, donde al frente se encontraba Luis Echeverría Álvarez. Por lo tanto, este tenor de violencia, de represión, no se conocía no solamente en México, sino ni siquiera en el exterior.
Y en varias conferencias que he ido a dar a Argentina, siempre les he dicho a los argentinos, oigan cabrones, no son los dueños del sufrimiento y el padecimiento y de la represión en América Latina. En México se padeció mucho antes que ustedes mismos, antes que los golpes de Estado militares, e incluso los exiliados latinoamericanos evidentemente veían a los acusados de guerrilleros mexicanos y se atravesaban la acera porque evidentemente podían tener implicaciones de que el gobierno mexicano les aplicara el artículo 33 y terminara regresándolos a Buenos Aires o a Montevideo, donde podían perder la vida. Como diría Carlos Monsiváis en un momento determinado, por desgracia, los mexicanos no contamos con una embajada de México donde poder salvar la vida, como si lo tuvieron todos los países centro y sudamericanos. ¿Me explico? Este doble discurso, esta doble moral del tercer mundo, de arriba y adelante, de Luis Echeverría, y de apertura a la juventud, se demostraba, por ejemplo, con la represión a todo este tipo de movimientos político-ideológicos revolucionarios. Acuérdense, por ejemplo, cómo la represión llegó al grado de que después de septiembre de 1971, el gran concierto de Avándaro, el rock se prohibió en México, cabrón. Se nos olvida esa pendejada tan elemental, como en México no podíamos disfrutar de una banda de rock y esta expresión musical se reducía a los hoyos funkis. No así, evidentemente, las peñas, donde debutaba, entre otros, mi queridísimo Camino Palomares, ¿verdad? Con Amparo Ochoa y compañía y los folcloristas, donde la música latinoamericana y demás sí tenía como un tipo de desahogo social, ¿no? Hacia la izquierda, pero el rock, que también los muy dogmáticos pudiesen haber calificado como la música del imperialismo, que obviamente los Beatles no tenían que ver con la música del imperialismo, o los Rolling Stones o la chingada, pero como el gobierno mexicano prohibió los conciertos masivos luego de que los jóvenes en Avándaro gritaban tenemos el poder, y esto evidentemente hace recular al gobierno y lo asusta al grado de que después de la experiencia del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, septiembre del 71 provoca que en este éxito de convocatoria juvenil se prohíban las concentraciones masivas juveniles a partir de la expresión musical, ¿sí? Entonces, en ese tenor, pues, es como he escrito, repito, 2 obras de literatura, que son las de las que vengo a platicarles, 20 de cobre y Cementerio de papel, pero también he escrito 3 libros que tienen que ver con la historia narrativa de estos momentos históricos, el cual uno es Memoria Roja, que es la historia de la guerrilla en México de 1943, tomando en cuenta que para mi gusto el primer levantamiento armado campesino de Rubén Jaramillo en el estado de Morelos es de alguna otra manera un acto de rebeldía armada y que posteriormente se va a convertir de alguna manera en una expresión guerrillera. Es Memoria Roja del 43 al 68 y posteriormente, recientemente en el 2019, logré publicar, luego de 9 años de atraso con mi editorial Planeta, el libro Los años heridos, que es la continuación cronológica de la historia de los movimientos armados, que va de 1968 a 1985. Se preguntarán, no huevoneé, no me tardé 9 años no por huevón, sino porque fue un libro muy difícil. Hace un rato atrás a unas adoradas amistades les confesaba yo cómo me tardé tanto, porque escribir la historia del 43 al 68 tenía una implicación donde ya había más lápidas en el cementerio de los sujetos históricos, pero la historia narrativa del 68 al 85 ya estábamos hablando de compañeros, amigos, hermanos, padres que aún cuentan con vida. Y entonces contar su narrativa histórica del padecimiento, del sufrimiento, de la represión, de la tortura, de la desaparición forzada, era un tema muy cauto, del cual había que ir desgranando narrativamente hablando. Y además, evidentemente soy poco ortodoxo dentro de la academia histórica. Me gusta que la historia sea una historia narrativa, donde hay que crear personajes, donde hay que generar ambientes, porque la historia es para contarse, no para enumerarse con las clásicas fuentes de la academia mexicana. Uno escribe para que te lean lectores. Se diría que evidentemente el cierre del círculo
circuito del escritor tiene que ver cuando esa obra encuentra a sus lectores. Si no, vales pa' pura madre como escritor, ¿no? Y entonces había que contar y hacer historia narrativa, historia de fantasmas, no de cadáveres como acostumbra la Academia Mexicana, porque el cadáver está enterrado en un cementerio y no pasa nada, pero el fantasma en el presente te hace bu y sí te cagas de miedo. Y lo que tenemos que escribir es que la historia sea un presente actuante, debido a que soy un convencido de que de lo único que somos dueños es de nuestro pasado. El futuro es esta hermosa capa de incertidumbre que incluso la pinche pandemia colocó el énfasis de cómo el futuro es incertidumbre. ¿Quién iba a imaginar tantas horripilantes ausencias a partir de marzo del 2020, cuando la pandemia nos llegó a nuestro territorio nacional? Y de seguro muchos de los aquí presentes hemos contado con ausencias de familiares, conocidos, vecinos, etc. Por lo tanto, estoy convencido de que nuestro gran tesoro es el pasado, como recaudo de nuestra existencia, y que nos sirve evidentemente no para esta frase mamona de no, aquel pueblo que no conoce su historia está repetido a padecer los errores del pasado. No. Siempre he dicho que aquel pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir las pesadillas y no saber construir nuevas utopías. No sé qué tiempo llevo tirando pinche rollo. ¿Voy bien, voy bien? Ah, sí, todavía tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que había que romper con el sesgo de la cortina y el muro que el Estado mexicano había levantado para que estas historias del horror no se conocieran. Y afortunadamente en primera instancia fue la literatura la que rompe este sesgo. Se publican un par de novelas en los años 70 sobre la guerrilla en México, pero es Salvador Castañeda, fundamentalmente, quien en 1981 gana el premio Grijalvo con su novela ¿Por qué no lo dijiste todo? Y es donde se incorpora un poco la narrativa de la clandestinidad y de la represión en México. Y después, evidentemente, viene el maravilloso libro de Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso, donde evidentemente con un lujo de detalle y de narrativa nos cuenta la historia de Lucio Cabañas. Y ya en segunda división llega Fritz Kloner con su 20 de cobre, aunque también evidentemente por ahí surgen un par de novelas, una de Héctor Aguilar Camín, Guerra de Galio, y una de Irales, es tan hijo de puta que su apellido se me... Gustavo Irales, con Guerra de los Indecisos. A todos se nos olvidó, qué bueno que se nos olvidó esa pinche novela. Bien, la gracia es que evidentemente hay otras expresiones dentro de la literatura, que es el género que en primera instancia rompe el sesgo. Hoy por hoy creo que ya existen varios textos narrativos, históricos, periodísticos, testimoniales, donde la suma de las voces siempre he pensado que son clave para reconstruir esta historia del terror que ha padecido nuestro país. Porque es evidente que antes de 1994 todavía los fantasmas de la represión los cargábamos sobre las espaldas, no solamente los activistas, sino los familiares de los activistas. Y a partir del 94, con la irrupción de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas y con la figura emblemática del subcomandante Marcos, evidentemente ya todo el mundo fue guerrillero en los 70s, ¿no? Aunque siempre he dicho que afortunadamente la irrupción zapatista del 94 permitió que los reflectores iluminaran la desgracia de nuestro país de la década de los años 70, y eso creo que fue muy importante. Bien, yo creo que hecho pinche rollo, creo que el diálogo con quien está aquí presente siempre es reconfortante. Entonces quisiera, si hay tiempo, para preguntas, respuestas, chismes, sugerencias, mensajes de WhatsApp, subir en el muro de Facebook alguna mentada de madre, o alguien que quiera cantar como si estuviéramos en La Voz Mazatlán, aunque se van a chingar porque ya estuvo Gavino y entonces ya no aplica, y después viene el concierto en honor a Lola Beltrán, que me informaron que es mazateca, pero bueno, dejo de decir pendejadas. ¿Comentarios? ¿Pasa el micro? Es horrible la pinche luz de enfrente porque no ves un carajo. Ahorita que hice así ya les vi las caras. ¿Nadie quiere preguntar? ¿No son chismosos?
¿Quieren saber cómo torturaron a mi papá? ¿A mi papá? No, no es cierto, no me contó eso. Lo inventé. Y pones cara de drama. Siempre he dicho, va la pinche broma macabra que siempre he hecho. Porque aparte de mi padre participando en un grupo clandestino armado, también fue mi tía Julieta, media hermana de mi papá. Ambos se incorporaron a las Fuerzas de Liberación Nacional. Mi tía Julieta muere en un enfrentamiento con el ejército mexicano en febrero de 1975, en Cárdenas, Tabasco. Y luego, en el 76, mi padre cae asesinado en la Ciudad de México el 5 de noviembre del 76. Entonces he hecho la broma macabra diciendo que los Glockner ya no nos estén chingando, que ya pagamos nuestra cuota de sangre y de género, cabrón, ¿no? Entonces ya por favor, a los Glockner ya no nos chinguen. Ya ven, nadie se rió de mi pinche broma macabra, la compañera como que dijo, ay, qué pinche chistecito tan culero. De pronto la historia de Napoleón Glockner, que se ha convertido en un hermoso fantasma, sirvió de base, y lo pueden constatar con la versión de Guillermo Arriaga en el detrás de cámara de Amores Perros. Guillermo Arriaga se basa en la historia de mi padre y de mi novela 20 de cobre para elaborar el personaje del Chivo de la película Amores Perros, que de seguro varios de ustedes vieron. Y si no me creen, acudan al DVD donde Guillermo Arriaga lo cuenta, para que vean que, porque estoy viendo caras así como que muchos están diciendo, mamador. No, no estoy mintiendo, para que Guillermo Arriaga constate lo que estoy contándoles, ¿sí? Va, ya se animó alguien. Como diría el doctor IQ, Alfonso a mi izquierda, al fondo a mi izquierda. Ahora le dan el micrófono. ¿Eh? Audio de aquel lado. Ah, él me pregunta y yo lo repito. La iglesia Talera. Sí. Primero pregunto, porque si no se me va a olvidar. El compañero me pregunta si las FLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, son el origen del actual EZLN. La respuesta es sí. Las FLN se fundan el 6 de agosto de 1969 en Monterrey y la primera incursión que tuvieron en Chiapas se dio no en el 69, sino en el 68, cuando un grupo de jóvenes de Monterrey son invitados por Mario Menéndez, el entonces director de la revista ¿Por qué?, supuestamente para fundar un grupo armado en Chiapas. Ahí es cuando conocen Chiapas, sobre todo el llamado hermano Pedro, más 4 de los compañeros de Monterrey. Hay un fraude ahí de Mario Menéndez, incluso hay bronca con Mario, regresan a Monterrey y ellos deciden fundar, no fue 68, fue 69, y deciden fundar el 6 de agosto las Fuerzas de Liberación Nacional, que para el 70 regresan a Chiapas, compran el rancho El Chillar, y para el 80, después de que caen todos en el 74, luego de la presión de la Casa de Seguridad del Monterrey de mi padre, la Casa de Nepantla, y cae el campamento del Chillar en Chiapas, regresan las FLN en 1983, que es cuando se fundan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La otra pregunta era si era el mismo grupo de Nepantla. Ya contesté, me preguntaba si era lo mismo de Nepantla, y me aventé la respuesta. Allá, Aquí está. La película que está basada en el libro. Que cuente de la película que está basada en mi novela. Ajá. De pronto, como escritor, nunca estás pensando en llegar, evidentemente, a la pantalla grande. Y un día, en el estado de Morelos, se me presenta un hombre bajito, medio mamuco, que me dice que quiere que yo escriba el guión de un documental sobre la vida de Rosario Ibarra de Piedra. Me quiero imaginar que los aquí presentes saben quién es la adorada Rosario Ibarra de Piedra, la que mantuvo la voz de los desaparecidos políticos durante todas estas décadas, chinga y jode, ¿no? Y que se entrevistó hasta 39 ocasiones con el culero de Luis Echeverría Álvarez para que le dijera, dónde estaba ubicado su hijo Jesús Piedra Ibarra, que fue desaparecido, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. La cosa es que me empieza a decir lo que quiere que escriba como documental de la vida de Rosario, y cuando me lo está contando le digo que esa historia es un par de capítulos de mi novela Cementerio de Papel.
porque me parecía importantísimo en Cementerio de Papel no solamente que Lecumberri fuera un personaje histórico, sino también contar este momento histórico tan idiota durante el sexenio de Vicente Fox, cuando no recuerdo si en el 2001 o 2002 llega a casa de Rosario Ibarra un citatorio para que se presente su hijo Jesús, el desaparecido por el Estado mexicano, para que se presente a declarar de su desaparición forzada. Como diría mi hermana Ligia, mámense esa. O sea, no mames. ¿Cómo, hijo de la chingada, mandes a citar al desaparecido, güey? Para que declare de su desaparición. ¿Sí me explico la pendejez? En ese entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, me parecía de lo más ridículo y de lo más ofensivo. Y esa pinche anécdota había que contarla de alguna manera. Y es una de las tantas anécdotas que cuento en Cementerio de Papel. Y en esa lógica, cuando estoy hablando con el señor que se me presentó, que resultó ser Mario Hernández, director de cine mexicano, sobre todo muy conocido porque fue el gran director de El Charro de México, Antonio Aguilar, aunque él tiene 3 películas de autor, Que viva Tepito, Noches de Cabaret y Zapata en Chinameca. Y entonces le platico que eso de alguna manera lo escribí en esa novela, o lo obligo a que vaya y compre la novela, todavía, yo de huevudo, ¿no? Le doy mi teléfono, él me da un engargolado y me entero que es director de cine. A la semana me habla por teléfono y me dice que ya no quiere hacer el documental, que quiere llevar a la pantalla grande mi novela. Como se habrán imaginado, después de que yo recibí esa noticia por teléfono, soy yo, clic, porque mis huevitos se cayeron, ¿no? No mames, una novela, una película de mi novela. Y Mario Hernández era un hermoso adolescente en un cuerpo de adulto. Y yo nunca me la quise creer, porque a mí me encabronan las ilusiones. Siempre he pensado que las ilusiones son esta pompa de jabón del que está vendiendo en el Zócalo, ¿no? El jaboncito para hacer pompas de jabón, y que un pinche escuincle pasa y ¡pum!, te la pica y se va a chingar a su madre tu ilusión. Y levantar un proyecto cinematográfico pues no es enchilame otras. Entonces nunca quise comprar al 100% la ilusión de que este proyecto cinematográfico se iba a llevar a cabo. Pero los huevotes de Mario provocó que evidentemente la película se filmara en el 2006 y se estrenara hasta el 2009. Curiosamente no fue censurada, porque en la novela como en la película nunca quise poner los nombres ficticios, sino en la novela Miguel Nazararo como torturador se llama Miguel Nazararo, ¿no? Y la gente que Rosario Ibarra sale su nombre en la novela y en la película. Y entonces no hubo censura, pero sí hubo bloqueo de parte de los distribuidores. Y para el mes de febrero de 2009, cuando se estrena la película, se sacan 30 copias en la Ciudad de México, de las cuales en 16 salas donde se había proyectado el tráiler que se iba a proyectar y estrenar ahí la película, la cambiaron de cine. Entonces, si se había anunciado que se iba a proyectar en Cinemex Plaza Universidad el X día de febrero, la gente llegó y resulta que en lugar de Cementerio de Papel se proyectaba Rocky 49. Y Cementerio de Papel lo había mandado al Cinemex de Tlalpan, güey. Entonces, evidentemente la gente no se iba a trasladar de Plaza Universidad a Tlalpan, ¿me explico? Obviamente, en las 14 salas donde se respetó y se proyectó el día de la proyección, tuvo buena taquilla, incluso cumplió con las 2 y hasta 3 semanas de exhibición. Y donde fuimos todo un pinche éxito fue en Los Piratas. Y eso me consta, claro, para el productor no le hace ninguna gracia. A Mario y a mí nos encantaba hacer éxito, bestseller de la piratería mexicana. Y me consta porque muchas veces me paré en Los Piratas a preguntarles si la tenían y me la enseñaban y me decían, se ha vendido muy bien la chingada. Y una vez que le dije a uno de los piratas, saqué mi IFE y le dije, bueno, pues mira quién soy. Y entonces la portada, ay carajo. Y todavía me dijo, ¿neta eres tú? Digo, ni modo que mi credencial de lector también sea pirata, cabrón, ¿no? Entonces se ofendió, pero se dio cuenta de que en efecto, que el autor de la novela sobre la cual estaba basada esa película era el güey que le estaba enseñando su IFE. Entonces fue una intención cinematográfica padre. Es una película con la cual quedé muy satisfecho bajo la dirección del adorado Mario Hernández, quien ya falleció en el 2016, falleció Mario.
Pero bueno, la distribución y la exhibición no tuvo los canales maravillosos que se hubiera podido generar de alguna u otra manera. ¿Algo más? En uno de tus textos, creo que Los años heridos, tocas una parte así interesante de la guerrilla en México y en particular en Sinaloa, que fue el asalto al cielo. Me gustaría que nos comentaras cómo construiste esa descripción que hiciste de ese evento tan trascendente para la guerrilla mexicana. Y para el Estado, evidentemente, para la ciudad, para sí, la ciudad de Culiacán, evidentemente. Son 3 décadas de estar juntando papelitos, papelotes, revistas, entrevistas, el archivo que logré juntar durante todo este tiempo. ¿Qué conté? Uno, con ser el hijo de quien soy, ¿no? Y eso me permitió que varios de los excombatientes, exmilitantes, exclandestinos me tuvieran la confianza de abrir su memoria y de permitir que los volviera yo a torturar ahora, pero con el recuerdo y con la nostalgia. Eso fue un aval maravilloso. Entonces, construir no solamente el asalto al cielo, enero-febrero del 74, sino ir construyendo toda esta historia de Lucio Cabañas y de todas las... Era juntar toda esta cantidad enorme de fuentes, desde hemerográficas, bibliográficas, la literatura que ya se había publicado, los testimonios, los documentos oficiales, los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, donde siempre he dicho que en los documentos policíacos había que tener la cautela de que estás hablando de archivos policíacos, donde las declaraciones de los detenidos son extraídas bajo tortura. Por lo tanto, si tienes 2 cables colocados en los testículos y le suben a los decibeles y te preguntan si eres Supercan, les dices que no eres Supercan, que eres Batman, el Hombre Araña y Heidi juntos. ¿Me explico? Entonces son declaraciones que hay que saber matizar, porque lo que está ahí escrito es generado bajo coacción, de alguna u otra manera. Entonces, el asalto al cielo, al igual que toda la narrativa que viene en Los años heridos, es producto, y no solamente de quedarte con la primera versión. De pronto te encuentras con anécdotas tan, ¿cómo decir?, tan sui generis, de que de pronto me hablan en Guadalajara de que tengo que entrevistar a un personaje porque fue fundador del MAR, del Movimiento de Acción Revolucionaria. Y entonces, al haber sido fundador, me quiero imaginar que fue de los que viajó a Corea, debido a que el MAR, como grupo armado, es el único que recibió 57 miembros de su grupo, recibieron adiestramiento en Corea del Norte. Y cuando conozco a este hombre y le pregunto, oye, ¿cómo fue la fundación del MAR y tú qué hiciste en Corea? Me dice, es que yo no soy del MAR, yo pertenecía a otra célula clandestina, pero cuando me detienen al lado de compañeros del MAR. Y nunca quise decir que no era del MAR para proteger a mi otro grupo clandestino, ya que se decía yo que era del grupo de Julio, iba yo a terminar aventando al abismo a mis compañeros. Por lo tanto, siempre dejé que se corriera la versión de que pertenecía yo al MAR. ¿Sí me explico? Entonces, indagar, investigar como historiador hechos históricos negados por el Estado mexicano, y al mismo tiempo con una capacidad de suspicacia de los sobrevivientes, me costó uno y la mitad del otro. Por eso nada más tengo una hija que se llama Frida, ¿no? Porque si era constantemente estar contrapunteando las versiones, irte a la otra orilla, buscar el otro rincón, para ir desentrañando, no la verdad histórica, porque tampoco se trata de que sea uno el que tenga la razón de ser, sino una de las tantas aproximaciones, insisto, de cómo se fue construyendo este Museo del Horror en nuestro país. Viene un concierto, habría que colocar los instrumentos musicales. Evidentemente estoy muy feliz en Mazatlán. Aquí se encuentran queridas y queridos muy adorados para mí, que repito, son parte de mis sujetos históricos, mis sujetos de la nostalgia, mis sujetos del amor. Y qué chingón estar con ustedes. Gracias. Buenas noches.